Y justamente para platicar también sobre este paquete de reformas que envió el presidente López Obrador al Congreso y el futuro que tendrán, hemos invitado una vez más y le agradecemos al diputado Hamlet García Almaguer que pues tenga disposición a platicar con el auditorio. Muy buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Álvaro, Alejandro y a toda la gran audiencia de los periodistas. Acá las tenemos, las iniciativas del presidente. Las seguimos estudiando, leyendo y releyendo para estar preparados para el debate y para compartirlas con los ciudadanos en los 300 distritos del país. Va a haber asamblea. Justo eso. Va a haber como varias maneras de procesar las iniciativas. Por un lado, decía Claudia Sheinbaum, se van a asumir como parte de la campaña del 2024 de Morena, pero por el otro lado, se van a procesar propiamente en los cuerpos legislativos. ¿Cómo van a ser? Pues a lo mejor conviene empezar con esto último. ¿Cómo se van a procesar en la Cámara de Diputados? Bueno, mi coordinador Ignacio Mier informó ayer en un espacio noticioso que esperamos votar en pleno hacia el final del periodo. Como nuestra audiencia sabe, el periodo de sesiones termina el 30 de abril y tenemos de manera ordinaria una sesión mensual de comisiones. Comentarle a la audiencia que al ser 20 iniciativas, 18 de ellas al tocar puntos de la Constitución, se turnan a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual formamos parte, y además hay una codictaminadora. Por ejemplo, si se trata el tema del salario, sería la Comisión del Trabajo. Si se trata el tema de pensiones, sería la Comisión de Seguridad Social. Si se trata el tema de la Comisión Federal de Electricidad, la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y demás, podría ir a la Comisión de Energía. El máximo son 2 codictaminadoras, pero puede opinar una tercera comisión. Simplemente envía un documento con esa opinión colectiva. En este apartado, pues queremos ser muy escrupulosos con el estudio y con los plazos, por lo que ya ha ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues yo celebro que el coordinador ya haya anunciado que esto va a ser en el Pleno hasta abril, porque nos va a dar la pausa y los tiempos para discutirlo en las comisiones. Y a la par, pues visitar los distritos, los 300 distritos electorales del país, ir a las plazas públicas, ir a las escuelas, ir a los mercados, ir a las comunidades y platicar sobre estas reformas que ha presentado el presidente de la República, Álvaro Alejandro. Es un paquete importante. Ahora, también es verdad que no tiene Morena y sus aliados la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de las dos cámaras del Congreso Federal. El asunto es, se van a someter a votación, obviamente primero en comisiones y luego ante el Pleno en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y luego se irá al Senado. Ya la oposición dijo que hay unas que no va a votar. ¿Esto ya se presupuestó? Sí, hemos tenido diálogo con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo, en torno a este aspecto. Le queremos comentar a nuestra audiencia que para la votación en comisiones basta con la mayoría simple, mitad más 1, sí. Y entonces tendríamos un dictamen que podríamos ya subir al Pleno. También se podría tomar la decisión política hacia final de periodo de pasarle la estafeta a la siguiente legislatura, una vez que con el plan C pues se tengan los números suficientes. De hecho, cuando el presidente de la República presenta las iniciativas, él pues convocó a un debate amplio y profundo y dijo, ya sé que se vota en esta legislatura o en la que viene. De cualquiera de las dos formas, pues nosotros vamos a avanzar provisionalmente en esta etapa de comisiones. Sí estamos conscientes de los números. También se pueden realizar por estos ejes que se han anunciado algunas votaciones en paquete. A lo mejor que no fuera el mismo día en el Pleno la votación de las 20 reformas. Por ejemplo, agrupar la parte de derechos sociales. Le llamamos derechos sociales cuando un programa que tiene unas reglas de operación administrativas y burocráticas adquiere una nota de generalidad
y universalidad, es decir, que ya es aplicable a toda la ciudadanía y que se incorpora en un instrumento legal. Y ahí, bueno, pues el presidente tiene propuestas muy ambiciosas, por ejemplo, en el tema de pensiones o en el tema de las becas y apoyos para los jóvenes. El programa Sembrando Vida, que hoy tiene esa nota, pues podría pasar a configurarse como un derecho universal. Entonces podríamos avanzar con una agenda social. Podríamos en otro momento avanzar con la agenda en materia de energía. Podríamos avanzar después con la agenda en materia de justicia y finalmente la que tiene que ver con los aspectos administrativos y electorales. Es una decisión que todavía está por tomarse, pero de esa manera podríamos reunir los votos para que ciertos paquetes avancen. Yo no veo cómo la oposición se podría pues hacer harakiri para votar en contra de garantizar a los pueblos originarios y comunidades indígenas legitimidad para que puedan acudir a tribunales, derecho a la consulta, que además ya lo tienen por legislación secundaria y por tratados internacionales que así lo obligan, simplemente es armonizar la Constitución, correcto. No entiendo cómo podrían votar en contra de que los profesores de tiempo completo, los elementos de las corporaciones de seguridad, las y los enfermeros, las y los médicos puedan aspirar a tener por lo menos un salario promedio que está alrededor de 16,700 pesos mensuales. Son algunos de los ejes sociales que creo que podrían encontrar consenso, aunque la derecha, bueno, pues siempre tiene un discurso hipócrita, van a las colonias y barrios de nuestro país, de los municipios, y solamente en esta época de campaña, pues se comen unos tacos, se acercan con las personas y con los vecinos, y en la palabra dicen que están del lado de los pobres, pero después con sus votos pues los traicionan en el Congreso. Pero espero que en esa parte podamos avanzar porque sería una transformación impresionante para el futuro del país. Yo estoy particularmente emocionado con la iniciativa en materia de vivienda porque además va precisamente en la dirección opuesta del cártel inmobiliario, de la gentrificación que se está viviendo, por supuesto, en la Ciudad de México, pero que también ocurre en mi estado, en la zona metropolitana de Guadalajara, con incrementos pues sustanciales del precio de la vivienda que hacen muy complicado que mi generación y las que siguen puedan adquirir una vivienda digna. Y la iniciativa en materia de vivienda, por ejemplo, recupera algo que yo no sabía, que en Austria el 70% de la vivienda en renta tiene un tope, que tiene un componente social, que en Chile existe un distrito con renta controlada y que esta iniciativa que toparía el precio de las rentas al 30% del ingreso, pues te deja los suficientes recursos para poder aspirar a tener educación, tener salud, tener la garantía de otros derechos. Porque si tú destinas el 50, 60, 70% de lo que ganas a la vivienda, pues no te quedan recursos para lo demás. Entonces, esa es una gran iniciativa que le va a cambiar la vida a millones de mexicanos y especialmente de los jóvenes. Lo comentábamos Álvaro y yo justamente, esta iniciativa en particular me llamó también mucho la atención porque es un problema muy contemporáneo. Es una de las respuestas más contemporáneas a un problema de una generación que está en este momento integrándose a la PEA. Yo le decía a Álvaro, pues es para esa generación. Ahora, hay otra donde la oposición, y en particular Xochitl Gálvez, llamó la atención, dijo, sí, vamos con ella, que es la de pensiones. Pero ya viendo la iniciativa, y me gustaría ver su opinión, diputado, ya viendo la iniciativa, pues traía un pequeño twist que la complicaba. Es la de pensiones. Decía, pues sí, a ver, nosotros la vamos a apoyar, decía Xochitl Gálvez. Pero ya la iniciativa decía, sí, nada más que para financiar esa, necesitamos gestionar los fideicomisos del Poder Judicial. Necesitamos el dinero de los órganos autónomos. ¿Que van a desaparecer? Sí. Necesitamos, y le pone un paquete de condiciones para financiar, pues, esta otra iniciativa que, no sé, ustedes saben más de esto, que va a ser casi inviable el voto exacto de la oposición. Sí,
Lo divide Alejandro en aportaciones iniciales, que arranca con recursos del instituto para devolver al pueblo lo robado, recursos del Fonatur y los recursos que deriven de la extinción de algunas instituciones, con otras que son complementarias. Las economías anuales, por ejemplo, de esta propia extinción, porque supongamos que hoy desaparece el INAI, bueno, pues tiene edificios, tiene automóviles, todo eso se puede enajenar, pero el año que sigue, pues nos vamos a ahorrar otros 1,100 millones de pesos, que es lo que cuesta al año. Y aquí viene lo que mencionabas de los fideicomisos del Poder Judicial en aportaciones complementarias. En una perspectiva, pues, de mediano plazo, ¿no? De lo que pueda suceder con los recursos que están ahí en trámite, y continuar, pues, con los dividendos, los intereses y las donaciones que puedan llegar, los productos y aprovechamientos para fortalecer estas partidas. Entonces, sí, el problema con la oposición, pues, es que no les gusta la fuente, digamos, de los recursos que se requieren para garantizar este sistema de pensiones. Hay una tabla también muy interesante en esta iniciativa que refleja lo que ya se ha proyectado de beneficio a través de las reformas que ha impulsado el presidente de la República en cuanto a las aportaciones patronales a las pensiones, porque antes de su llegada las aportaciones eran prácticamente de los trabajadores, y a partir de medidas que él ha adoptado, pues se calcula que va a haber más de 160,000 millones de pesos que van a estar ahí como reservas para garantizar estas pensiones. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos y emocionados con estos proyectos, y espero que la oposición, pues, le cumpla también al pueblo de México. Hay un dato que me sorprendió en el caso del salario mínimo, y es la demostración de cómo este dogma neoliberal de que no se podía incrementar el salario porque generaba una espiral inflacionaria, pues no es real. Lo que nos revela la iniciativa es que un incremento del 20% en el salario mínimo genera menos de un punto inflacionario, 0,5 de inflación. Y también genera prácticamente el incremento del empleo en 1%. Es decir, se mueve la economía interna, se genera más empleo por la demanda a partir de los recursos que están disponibles en la economía, pero no impulsa tanto la inflación como durante muchos años pues lo manifestaron los presidentes del PRIAN. La propia iniciativa señala un dato que pues es revelador. En 1980, el salario mínimo en México era el tercero más alto de Latinoamérica, y para 2010 era el antepenúltimo. Es decir, en 30 años se depredó el poder adquisitivo de las familias de nuestro país, se precarizó a nuestra sociedad. Entonces, pues esta iniciativa toca, ¿no?, un punto fundamental también del neoliberalismo, que es utilizar al trabajo como mercancía, ¿no?, y no como un derecho que, por supuesto, trae aparejado este beneficio que debe ser suficiente para el sustento de las familias. Hay dos temas también que la oposición por anticipado rechaza. Uno, la desaparición de los diputados plurinominales y también los senadores, la reducción en el Senado y en la Cámara de Diputados de sus integrantes. Uno. Y dos, obviamente la reducción también del financiamiento público. Y tres, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Ya ese asunto también se da por descontado que la oposición lo va a rechazar. Sí, en el caso de los órganos autónomos, debo confesar que en el momento del anuncio, previo a la presentación de la iniciativa, me preocupé un poco sobre si iba a tocar, por ejemplo, al Banco Central, sobre si iba a tocar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre si iba a tocar al INEGI, sobre si iba a tocar a las instituciones académicas también, como la UNAM, otras instituciones nacionales. Y la realidad es que está enfocada en los órganos relacionados con energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, y en otros órganos oligárquicos que han sido utilizados pues para
darse la vida como reyes o señores feudales. Nada más recordar cómo el excomisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, utilizó su tarjeta de crédito corporativa para gastos personales en un centro de diversión nocturno, en un table dance. Y cómo también la COFESE, esta es una investigación que se reveló hace un par de semanas, también usted le dio mucha cobertura a este tema, gastó mucho más de lo que le fue presupuestado desde la Cámara de Diputados. Ellos han entendido, los titulares de estos órganos, a la autonomía como una especie de patente de corso, un permiso para administrar a su gusto los recursos de los mexicanos. Entonces no solamente era Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, sino que hay pequeños virreyes en cada uno de estos órganos que utilizan así estos recursos de las y los mexicanos. En este momento, Álvaro Alejandro, la contralora del INAI está siendo objeto de presiones por parte de una de las comisionadas porque ha iniciado investigaciones sobre los gastos relacionados con plataformas y con obras al interior del propio instituto. Entonces, estos órganos que supuestamente velan por la transparencia no les gusta rendirle cuentas a la ciudadanía. Me quedo tranquilo entonces con el contenido de la iniciativa porque solamente toca a estas instancias y espero que contemos con los votos de la oposición, aunque claro, ellos han manifestado que están en contra. Y sobre la reforma en materia electoral, de la eliminación de los plurinominales, pues ya la audiencia lo sabe, lo he comentado con ustedes, los plurinominal, pero estoy a favor de esta eliminación. Creo que la representación sí debe de ser distrital. Y en el caso del Senado es algo muy interesante. En el estado de Tabasco, por ejemplo, en 2018, Morena obtuvo más del 60% de los votos. Y con eso nos llevamos 2 senadores. El que gana se lleva 2 y el segundo lugar se lleva 1. Y el PRD sacó cerca del 11% de los votos. Y con eso Juan Manuel Fósil es senador de la República. En realidad la primera minoría en algunos lugares no es tan representativa. Tan es así que Morena, como parte del Plan C, en algunas entidades, va a postular de manera separada a nuestra coalición a los candidatos para que logremos pues llevarnos los 2 lugares de mayoría y el segundo lugar de primera minoría. Ayer, por ejemplo, que se van a conocer ya muy noche las designaciones del Senado en Oaxaca. Si te fijas en la tabla, solamente dice Morena, no dice coalición juntos, sigamos haciendo historia. ¿Por qué? Porque eso significa que el PT va a competir por separado para buscar pues, blanquearlos. Correcto, y llevarnos 3-0 y pues blanquear a la oposición. Pero la iniciativa borra también a la primera minoría, lo deja en 64. Entonces este es un esquema interesante. Me han preguntado pues, a través de redes sociales y también a través de entrevistas qué opino sobre la pervivencia del sistema de Morena y de la Cuarta Transformación. Y me dicen, oye, ¿y no llegará el momento en el que pierdan la mayoría? Entonces, ¿qué va a pasar si no se tiene esta representación proporcional? Claro que implica un riesgo. Sin embargo, el voto también tiene un componente geográfico y demográfico. El PAN y el PRI están muy debilitados, sobre todo en el centro y sureste del país. Hay entidades donde no tienen registro, hay entidades donde no tienen un solo diputado. No veo cómo el PRIAN se levante en Oaxaca, no veo cómo el PRIAN se levante en Chiapas, no veo cómo el PRIAN regrese en Guerrero, por ejemplo. Digo, el PAN nunca tuvo una presencia relevante, pero el PRI. Entonces, con eso me quedo un poco tranquilo en la configuración distrital, pero claro, implica un riesgo apostar 100% a las diputaciones y Senado de mayoría. Ahora, es posible que también en la discusión en la Cámara de Diputados, después en el Senado, pero en particular en la Cámara de Diputados, se llegue a conclusiones que pueden alimentar las iniciativas. Por ejemplo, decíamos hoy en Radicales, en el nuevo programa de Estudio B, decíamos, pues es que la gente sí está muy harta de las pluris, tienen muy mala fama. Sí se entiende que si fue un mecanismo para de alguna manera democratizar el acceso al Cámara de Diputados y al Senado de la República, pero tienen muy mala fama. O
sea, la realidad es que la gente voltea a ver a las pluris y dice, híjole, ¿por qué le tengo que estar pagando a los Romero de Champs y a los viejos corruptos estos que tienen toda la vida metidos? Pues como digo, con Romero de Champs se avienta 30 años siendo legislador sin que nadie votara por él. Entonces, sí tienen esa mala fama. Y también por el otro lado, sí es un riesgo, porque pues sí va a tender a polarizar a dos fuerzas y sacar de los congresos a las fuerzas minoritarias. Es un riesgo. Ahora, ya planteándose en ese cuerpo, que para eso es, para la discusión, quizá algunas de estas iniciativas todavía puedan tener manera de arreglarse a lo que más le convenga a la vida política del país. ¿No lo ves así, diputado? Sí, un punto medio, ¿no? Por ejemplo, la reducción. No la eliminación, pero sí la reducción. Podría ser un componente más justo, ¿no? En el caso del financiamiento, esta ya es una postura más moderada, no es la eliminación, es una reducción del financiamiento. Eso, digo, lo vimos con el plan B y también la discusión del año pasado. Pero tienen ustedes razón, se puede dialogar con la oposición y encontrar puntos de consenso. Hay un aspecto que genera más ahorros que el Congreso, ¿eh? Si consideramos que en el país hay más de 2.400 municipios y que tienen un promedio de 10 integrantes en sus cabildos, pues estás hablando de 24,000 integrantes, ¿no? Entre alcaldes, síndicos y regidores. Les quiero decir que ahora que están las postulaciones de Morena, hay muchísimos registros para aspiraciones a regidurías y a componer cabildos. Y hay salarios, pasa en mi estado, donde los regidores tienen percepciones equivalentes o superiores a las de diputados federales y prácticamente como senadores. Y hay cabildos enormes. El cabildo de Monterrey, por ejemplo, tiene más de 30 integrantes. Y en Guadalajara, en la zona metropolitana, nos quedamos atrás. Tenemos 20, 21 integrantes, dependiendo del municipio. Entonces, ahí tendríamos un ahorro sustancial. Mira, si un regidor le cuesta 3 millones de pesos al año a un ayuntamiento, hablando en un municipio mediano o grande, pues eso alcanza para comprar patrullas, ¿no? Por lo menos 30 motos. Eso alcanza para comprar un camión recolector de basura. Eso alcanza para otorgar apoyos sociales, porque también los municipios pueden hacerlo, becas y demás. Entonces sí necesitamos ajustar la burocracia parlamentaria, pero el grueso está abajo, en los cabildos, en esa composición. Es verdad. Una última cosa. Es decir, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados están dispuestos a que se modifiquen las iniciativas enviadas por el presidente. Bueno, Álvaro, en esta reflexión que estamos haciendo juntos, creemos que esa es una perspectiva personal, yo no puedo hablar a nombre de toda la bancada, por supuesto, pero creo que un avance gradual en este momento es mejor que ningún avance, claro. También se trata de demostrar cuál es la postura que tiene cada partido político, aunque eso ha quedado claro, ¿no? En los grandes debates que hemos tenido en estos 2 años, en materia energética, en materia de Guardia Nacional y en materia electoral. La nueva, pues, es la reforma en materia de justicia. Pero sí creo que, sobre todo en la electoral, la gradualidad es buena. Tan es así, reitero, que esta iniciativa ya parte de una reducción del financiamiento y no una eliminación del financiamiento como lo hacía anteriormente. Diputado Hamlet Almaguer, muchísimas gracias por la oportunidad de dialogar, y como esto está empezando, pues seguramente lo vamos a molestar un poco más adelante, si usted nos lo permite, por supuesto. Muchas gracias, Alejandro, Álvaro. Sé que es un espacio nacional, pero si me permiten un comentario sobre lo que pasa en Jalisco. Por favor, denunciamos sí. antier Denunciamos antier una red, un cártel digital financiado desde el Ayuntamiento de Guadalajara. El gobierno de Guadalajara le entregó contratos a una empresa llamada Barracuda Lab, que opera a través del nombre comercial NetCommerce. Esta empresa, a la vuelta de 2 meses, en enero de este año, financió pautas con campañas negras en contra de nuestra virtual candidata a la gubernatura del estado, Claudia
Delgadillo. Y eso lo hicimos público en Guadalajara y también en el Congreso del Estado. Pablo Lemus declaró que no conoce a Netcommerce. Sin embargo, la empresa en su portal oficial aclara, presume que ellos hicieron el diseño de su informe de gestión y de gobierno. Entonces, está mintiendo, sí los conoce y esa compañía es la responsable de financiar estos ataques, estas campañas negativas en contra de Morena. Esto, por supuesto, tiene repercusiones legales. Afortunadamente son responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y no de los órganos locales que están pues subyugados, están al servicio del gobernador del estado. A ver, tiene mucho sentido. Movimiento Ciudadano dice lo que ustedes denunciaron. Fíjate cómo amarran. Es otra vez Movimiento Ciudadano. Es esto lo que ustedes están denunciando. Movimiento Ciudadano y su cártel digital pautaron 808,177 pesos de pauta ilegal. Y lo hacen, Hamlet, por lo que estoy entendiendo, lo hacen por medio de una agencia. Por medio de Correcto. una agencia de contratación de publicidad digital, ¿es correcto? Es correcto. Esta compañía, Barracuda Lab S.A., antes Barracuda S.A., que tiene el nombre comercial de Netcommerce, y en esta conferencia exhibimos las facturas de los contratos con el Ayuntamiento de Guadalajara. Es un esquema similar al de Monex o al de Pemex Gate, pero ya en lo digital. Y ahí está la página oficial, ¿no?, de Netcommerce. Y Pablo Lemus declara que no los conoce. Claro que los conoce. Le hicieron ¿qué su no es informe. ese? O no sé si le encargue su informe a alguien que no conoce, ¿no? ¿Qué no es ese Lemus? Lemus, sí, el que claro. está ahí en la portada Sí, claro. de Netcommerce. Sí. Pues ese es Lemus. ¿Cómo son mentirosillos esos Híjole. tus compadres de Movimiento Ciudadano? Qué bárbaro. Carajo. Hamlet Almaguer, como siempre, muchas Muchas gracias. gracias, de verdad. A ustedes. No, al Buenas contrario. noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias.